gravitación universal. Veamos qué nos dice la ley de Newton con respecto a la gravitación universal. Dice lo siguiente, ¿no? Si se tiene dos masas, cualesquiera, tal vez como M1 y M2, entre ellas se ejerce una fuerza de atracción. Ambas se atraen. F es G. Y esa fuerza de atracción gravitacional, indica Newton, es proporcional al producto de las masas M1, M2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Supongamos que sea D, la distancia de separación. Pues, para que esto de acá se convierta en una igualdad, simplemente se le coloca un factor de proporción. La constante universal M1, M2 y distancia al cuadrado. Entonces, con esa expresión matemática podemos calcular la fuerza de atracción entre dos cuerpos cualesquiera. Ojo, es entre dos cuerpos cualesquiera. Digamos, esta regla en mi cuerpo experimenta, digamos, una fuerza de atracción. Pero lo que pasa es que, como la masa de esta regla y la mía son bastante pequeños, y además esta constante es 6,67 por 10 a la menos 11. Ahí está. G igual 6,67 por 10 a la menos 11. Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Imagínense, pues, mi masa 60 kilos, la masa de regla un cuarto de kilo, y esto 10 a la menos 11. O sea que la fuerza de atracción entre mi cuerpo y la regla es bastante pequeñita. Para que esta fuerza pueda ser considerable, entonces la masa tendría que ser también bastante considerable. Y eso ocurre entre cuerpos celestes, digamos entre planetas. Ahí sí la fuerza de atracción entre ambos sí es bastante considerable. Veamos sus aplicaciones con respecto a esta primera ecuación. Haya X de tal manera que la fuerza de gravitación entre ambas masas sea nula. Veamos. Y para ello tenemos dos masas, M y masa 2M, separadas ambas por una distancia D. Me piden, por ejemplo, a una distancia X, ¿cuánto vale aquí? X en función de la distancia D, de tal manera que la fuerza de atracción gravitacional entre esos cuerpos sea 0. Pues, a ver, si colocamos una masa cualquiera aquí, una masa cualquiera, digamos M mayúscula, entre estas dos masas existe fuerza de atracción. O sea que, ¿qué le hace la masa M a esta otra? La jala, la atrae con una fuerza 1. ¿Ven? Ahora, entre estas dos masas, ¿qué le hace esta masa a este de acá? Igualito, la jala, lo atrae. F2. La condición que la resultante de estas cosas sea igual a 0. Para que la resultante de estos vectores de 0, el valor de F1 tendrá que ser al valor de F2. ¿Ven? Esta fuerza F1 entre estas dos masas, ¿a qué es igual? Aplicamos la ecuación de Newton. Escribo la constante de gravitación
producto de las masas m mayúscula, y sobre distancia al cuadrado, x al cuadrado. Igual, F2, la atracción entre estas dos masas, la constante de gravitación, producto de las masas y sobre distancia, la diferencia de menos x al cuadrado. Muy bien, de ahí podemos determinar alguna simplificación. La constante se simplifica, m minúscula también se simplifica, m mayúscula igualmente se simplifica. Entonces la ecuación que queda por ejecutar es así: 1 sobre x al cuadrado, y este es igual, y del lado derecho quedaría 2 sobre t menos x al cuadrado, 2 entre d menos x elevado al cuadrado. ¿Bien? Para hallar x simplemente extraemos la raíz cuadrada a ambos lados, y tenemos aquí raíz cuadrada de 1 de x al cuadrado x, y en el lado derecho raíz cuadrada de 2, y lo tenemos, y en el denominador raíz cuadrada de esa expresión al cuadrado quedaría d menos x. ¿Ven? De ahí una ecuación bastante elemental. ¿Cómo determinamos la distancia de x en función de d? A ver, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente la suma de los antecedentes, ¿no? Esa, la suma de los consecuentes, como cada antecedente es el respectivo consecuente. O sea, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Sumar los numeradores. 1 más raíz de 2. En el denominador, sumo los denominadores, x y menos x en la quedaría ahí. Y esto es igual a ¿cuánto? A 1 sobre x. Y de ahí ya directamente puedo determinar el x en función de d. Y invirtiendo los dos, tendríamos que x igual a d sobre raíz de 2 más 1. Estoy invirtiendo el quebrado. ¿Y cómo eliminar este radical? Simplemente racionalizamos multiplicando arriba y abajo por la conjugada. De tal manera que producir, originar en el denominador, suma por diferencia y cuadrados. Es cuadrado del primero 2 menos el cuadrado del segundo 1. 2 menos 1, 1. El producto en el denominador vale 1. Finalmente la respuesta será igual a la distancia de multiplicado por raíz de 2 menos 1. De esta manera he determinado a qué distancia m, o sea x, ocurre que la fuerza de gravitación es igual a 0. Veamos otra aplicación, calcular la fuerza de gravitación resultante sobre la masa 2m. A partir del gráfico tengo la masa 2m, tengo una masa m y aquí otra masa m, formando aquí un ángulo de 120 grados. Y vamos a suponer que esta distancia pues A. Entonces, ¿cómo determino la fuerza de gravitación sobre la masa 2m? Como existen acá tres masas, entonces vamos a analizar m con 2m, estas dos. Entre ambas existe atracción. Entonces, sobre la masa 2m actúa una fuerza gravitacional así, que voy a llamar F1. Y entre estas dos masas existe otra fuerza de atracción que voy a llamar F2. La resultante de esas dos será pues la fuerza que se ejerce sobre la masa 2m. En forma gráfica, recordando algo de vectores, trazamos una paralela a cada vector y lo que me piden es el valor de esta fuerza
de gravitación resultante. Esta es la incógnita. Y para ello determinamos el valor de esa fuerza resultante con vector, ¿no? Entonces, la resultante entre dos vectores, aquí es igual a la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado más el doble de a por b y por el coseno del ángulo formado por ambos vectores. ¿Eso qué significa? Que esta fuerza de gravitación resultante será igual. Los valores a y b es así, F1 y F2. ¿Cuánto vale F1? Por la ley de gravitación universal. ¿Cuánto vale F1? Es así, es igual a la constante producto de las masas m, 2m y sobre distancia a elevado al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el vector b? O sea, este de acá, F2, es igual al producto de las masas m, ¿no? M y 2m sobre distancia al cuadrado, aquí está, y más el doble producto de estos dos, ¿no? El doble producto de los dos, y voy a colocarlo así de forma indicada, y todo eso multiplicado por el coseno. ¿Coseno de quién? De 120 grados. Coseno de 120 grados. ¿Muy bien? Todo con su raíz cuadrada. Entonces, producto de los dos, estos dos aquí. Muy bien, pero como ustedes podrán apreciar, el valor del vector A y el valor del vector B, ¿cómo son? Son igualitos. ¿Y qué es lo que debo hacer? Como son iguales, eso sale fuera del radical. Entonces la fuerza de gravitación resultante igual G, M, 2M sobre A al cuadrado. Eso sale como factor común. Y dentro quedaría la raíz cuadrada de. Sale todo esto, queda 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿qué sigue? Más el doble producto de estos dos, 1 multiplicado por 1, y por el coseno de 120 que vale menos 1 medio. Y se nota claramente que este 2 con este 2 se va a simplificar. Aquí tengo menos 1, con este 1 se anula, quedaría raíz de 1, 1. Por lo tanto, la fuerza de gravitación universal, ¿a qué será igual? Bueno, pues esa fuerza de gravitación resultante será igual a G, ¿no? 2m al cuadrado sobre a cuadrado. Ahí tienen pues la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre la masa ubicada en el vértice del ángulo de 120 grados. Veamos una siguiente aplicación. Calcular la fuerza de gravitación resultante sobre M. Y tengo como datos este sistema de masas ubicadas, uno aquí, masa M, 90 grados, y otro por acá, masa 3M, y otro por acá, masa 2M. Distancia L y distancia E. Entonces, ¿cómo determino la fuerza resultante gravitacional sobre esta masa? El análisis es bastante similar al problema anterior. Entre estas dos, atracción, entonces sobre esta masa ubicada en el vértice de 90 grados hay una fuerza dirigida hacia arriba. Le llamo fuerza de gravitación 1. De acá. Después, entre estas dos, otra fuerza hacia el lado derecho, fuerza de gravitación 2. Y la resultante, bueno, está por acá. Y me pide el valor de esta fuerza.
que será la fuerza de gravitación resultante. Muy bien, como hay 90 grados, podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Pero antes vamos a calcular por separado cuánto vale cada una de estas fuerzas de gravitación. Vale. Fuerza de gravitación 1. Aquí es igual esto a la constante que viene producto de las masas 2m y m y sobre distancia al cuadrado L. Aquí es igual fuerza de gravitación 2, la ecuación es la misma. La constante de gravitación producto de las masas m y 3m y sobre L al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Pitágoras con estos dos. Entonces, la fuerza de gravitación resultante será igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2, ¿no?, al cuadrado. Pero por álgebra veamos la simplificación. Estos dos, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, tiene G como factor común. ¿Qué más tiene como factor común? M al cuadrado y M al cuadrado. Afuera. Otro factor común, L al cuadrado. Ese es el factor común que tiene cada una de estas expresiones. Ahora trabajamos Pitágoras simplemente con lo que queda. Si de este quebrado se salió esto como factor común, que ha quedado el 2 al cuadrado, más de este otro quebrado sale esto como factor común, que es lo que queda 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de resultante de gravitación será igual, esto es raíz cuadrada de 3. Entonces, constante gravitacional m al cuadrado, L al cuadrado y raíz cuadrada de 3. Entonces, de esta manera hemos determinado la fuerza de gravitación resultante. Muy, veamos una segunda parte que se refiere al campo gravitacional. ¿Qué cosa es el campo gravitacional? Ahí vemos. Campo gravitacional. Denotado por la letra E. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa viene a ser el campo gravitacional? Si tengo acá una masa m cualquiera, el campo gravitacional se define como el espacio que rodea a esa masa m, ¿no? Es este espacio, el espacio que rodea a la masa m. O sea que teóricamente ese espacio es inmenso, infinito. Ahora, pero el campo gravitacional es un vector que en el punto A se define de la siguiente manera. El campo gravitacional, ¿no?, en el punto A se define como la fuerza gravitacional que ejercería esta masa que origina el campo por cada unidad de masa ubicado acá. Voy a suponer que aquí hay una masa m mayúscula. Entonces, ¿cómo se define el vector campo gravitacional? Es la fuerza que actúa contra esta masa por cada unidad ubicada en el dicho punto, que sería entre esta masa m. Esta es la definición de campo. Y ese vector es este de acá. Entre esta masa m y esta masa m minúscula existe fuerza de atracción. O sea, la fuerza gravitacional en el numerador es esta de acá. Esa es la definición de campo gravitatorio. Ahora, ¿en qué se mide esto? Fuerza, masa es Newton, ¿no?, sobre kilogramo, la unidad de medida del campo.
Pero por otra parte, veamos el valor de ese campo, ¿no? El valor del campo gravitatorio aquí es igual. El numerador por la ley de gravitación de Newton, yo la puedo reemplazar así, es igual a la constante gravitacional producto de las masas m sobre distancia al cuadrado. Supongamos que la distancia que hay desde el centro de esta masa al punto A, que sea pues una distancia d sobre d al cuadrado, y todo dividido entre m. ¿Qué puedo simplificar ahí? Esta masa, esta otra masa. Por lo tanto, el valor del campo gravitacional en el punto A es igual a la constante m distancia al cuadrado. Bueno, G es conocido, la constante. Esta masa m es la que origina este campo, es el dueño de este campo gravitacional, es esta masa m. Y la distancia es esta de acá. O sea que el campo gravitacional solamente depende de ¿qué? De la masa que origina dicho campo y la distancia. Muy bien. Una aplicación con respecto a este campo gravitacional. Allá el valor del campo gravitacional en el punto A. Y tenemos el siguiente sistema. Tengo acá un quebrado o un cuadrado, ¿no? Un cuadrado de esta manera. Y vamos a determinar el campo en el punto A. Aquí tengo una masa m, aquí tengo otra masa m, el lado del cuadrado A. Veamos cómo determino el valor del campo en el punto A. Como el campo es un vector, el vector siempre está dirigido hacia la masa que origina el campo gravitacional. La dueña de este campo es esta masa de acá. Entonces, el vector campo gravitacional apunta hacia esa masa. Porque si ustedes observan la ecuación esta de acá, el campo y la fuerza tienen la misma dirección. O sea que si así es la fuerza, así también tendrá que ser ¿qué cosa? La dirección del campo gravitacional. Veamos. En el punto A, ¿cómo es el campo debido a esta masa? Apunta hacia dicha masa. A esto voy a llamarle E1, campo gravitacional. Y esta masa, ¿cómo será su campo en el punto A? En el punto A sale el vector apuntando. Le llamo campo 2 gravitacional. La resultante de los dos, eso es lo que pide. Esto de acá. Por lo tanto, el valor de este vector, que será el campo resultante, es lo que hay que calcular. Y para ello, se sabe que aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces, ¿cuánto vale cada campo? Fórmula esta de acá. A ver, el campo 1, aquí es igual a la constante de gravitación, la masa que origina el campo m, y sobre distancia al cuadrado, que es a, al lado del cuadrado. Y por simple inspección, el campo 2 tendrá pues el mismo valor que este otro campo, porque los datos son los mismos, o sea, la constante, la masa y a al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el campo resultante en el punto A será igual. Como estos dos vectores son iguales y además se sabe que este ángulo es igual a 45 grados, cuando los catetos son iguales, ¿cómo es la hipotenusa? Es igual al cateto por la raíz cuadrada de 2. ¿Eso qué significa? Que este campo resultante tendrá como valor uno de los catetos, que es este de acá, m a cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Este es el valor del campo gravitacional en el punto A. Pasaría, si tengo este sistema
de masas ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. Este es el punto A, y voy a colocar como otro problema A es baricentro del triángulo. Tengo en cada vértice una masa, vamos a llamarle que es masa M por acá, M por acá y M por acá, lado de este triángulo equilátero L. Bueno, entonces, ¿cómo puedo determinar el campo gravitacional en el baricentro de este triángulo? Baricentro es el punto donde concurren las tres medianas, ¿no? Ahí se cortan las tres medianas del triángulo. Entonces, veamos cómo es el vector campo con respecto a cada una de las masas. Debido a esta masa, ¿cómo es el campo en el punto A? Bueno, apunta hacia la masa que define el campo, igualmente acá, apunta hacia la masa que define el campo, y aquí igualmente apunta hacia la masa que define el campo. Vamos a llamarle E1 a este de acá, E2 y E3. Muy bien, me piden la resultante de esos tres vectores. Por simple inspección se nota que los valores de cada uno de esos campos son igualitos. ¿Por qué? Porque tienen la misma masa, ¿qué más? Y la misma distancia. Estas tres distancias son iguales, las masas también son iguales, o sea, esos tres campos como son iguales también. Y ahora ustedes me dirán, ¿y cómo veo la resultante de estos tres vectores de igual valor? Bueno, por vectores, cuando se tienen tres vectores de igual valor, de igual tamaño, y formando entre sí, por geometría elemental, estos tres ángulos tienen cada uno 120 grados. Y si los tres vectores tienen igual valor, entonces por estudios anteriores, el campo o la resultante de esos tres vectores es igual a 0. Y eso será el campo gravitacional en el baricentro de ese triángulo equilátero. Veamos ahora cómo varía la gravedad con respecto a la distancia que hay del centro a un cierto punto. Entonces veamos gravedad a una altura h. Y luego en la misma superficie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos determinar el valor de la gravedad a una altura h? Vamos a suponer que este es el planeta Tierra, centro, y a una altura h se tiene pues un cuerpo de masa m, ¿no? Donde para nosotros eso sería el peso. Entonces, masa por gravedad a una altura h, que sería este de acá. Muy bien. Y se sabe también que esto sería el radio de la Tierra. Y en forma paralela, tenemos igualmente el valor de la gravedad en la superficie de la Tierra. Gravedad en la superficie de la Tierra.
Entonces, veamos cómo tenemos esto. Igualmente la Tierra, el planeta, en ese punto, en una masa M, su peso, ya sabemos que de esta manera, masa de gravedad. Y este es el centro, ¿no? Radio de la Tierra. Muy bien. Mira, el peso, masa por gravedad, en este punto, es la fuerza con que la Tierra te jala, ¿no? Te jala ¿hacia dónde? Hacia su centro. O sea, esta fuerza es la atracción. Aquí es igual a la masa por la gravedad en este punto, o sea, a una altura h. Ahora, pero por otra parte, por la ley de gravitación, entre esta masa y la masa de la Tierra M, existe también una fuerza de atracción, que es así. Entonces, la fuerza de atracción gravitacional sobre esta masa es de esta manera. Le llamo fuerza de gravitación universal. Y esto viene a ser lo que es el peso a una altura h. Como ambas son de atracción, ¿eso qué significa? Que las dos fuerzas tendrán que ser como iguales. Si son iguales, a ver, vamos a ver qué tenemos. Masa, gravedad a una altura h es igual a la fuerza de gravitación por fórmula de Newton. Aquí es igual a la constante producto de las masas de la Tierra y de este cuerpo sobre distancia al cuadrado, que sería el R más H. R más H elevado al cuadrado. Este término con este de acá se puede simplificar. Entonces nos queda la gravedad a una altura h es igual al producto de la constante por la masa de la Tierra sobre R más H elevado al cuadrado. Dejémoslos ahí por un momento. Aquí voy a hacer lo mismo. ¿Esto qué cosa viene a ser? El peso. Ya sabemos a qué se refiere. Y similar a lo anterior, entre esa masa M minúscula y la Tierra hay una fuerza de atracción gravitacional. Como ambas son de atracción, tendrán que ser iguales necesariamente, haciendo la igualdad que tengo. Masa por la gravedad. Esta gravedad es en la superficie de la Tierra. Ya sabemos que es 9,8, un promedio. Igual, y esta fuerza de gravitación es igual a la constante de gravitación, masa de la Tierra, masa M minúscula, sobre distancia al cuadrado, R al cuadrado. Puedo determinar eso y tengo que la gravedad en la superficie de la Tierra, aquí es igual a la constante de gravitación, la masa de la Tierra y sobre radio de la Tierra elevado al cuadrado. Si ustedes observan esta expresión matemática que mide la gravedad en la superficie de la Tierra, ¿a qué es igual? A la constante de gravitación, este es un valor conocido. La masa de la Tierra también es un valor conocido y el radio de la Tierra también es un valor conocido. Si reemplazamos esos tres valores aquí, tendremos que la gravedad en la superficie de la Tierra es un valor promedio 9,8 metros por segundo al cuadrado. Un valor deducido por Newton. Y se nota claramente pues, que la gravedad en cualquier lugar en la superficie de la Tierra tiene un valor promedio igual a 9,8. Por eso se dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Ahora, esa expresión la voy a utilizar acá. A ver, observa. Aquí es igual el producto G por M. G constante, masa de la Tierra, es igual a la gravedad en la superficie de la Tierra por su radio al cuadrado. Entonces, G R al cuadrado igual a Gm. Eso lo voy a reemplazar en el denominador. ¿Y qué tengo? La gravedad a una altura h será igual a la gravedad en la superficie de la Tierra por radio al cuadrado sobre R
más h elevado al cuadrado. Y esto lo puedo acomodar de la siguiente manera, que la gravedad a una cierta altura h será igual, que como r está elevado al cuadrado, esto está elevado al cuadrado, coloco un solo quebrado, lo tengo así, r entre r más h elevado al cuadrado multiplicado por g. Esta es la gravedad a una altura h en función de la gravedad en la superficie terrestre. Este es un valor conocido. El radio de la Tierra es un valor conocido, 6.400 kilómetros. Y h, bueno, pues me pueden preguntar, por ejemplo, a 10 kilómetros, ¿cuál es el valor de la gravedad? Ahora, una pregunta así adicional a esto, por simple inspección. Esto me está indicando que la gravedad a una cierta altura siempre es menor que la gravedad en la superficie terrestre. ¿Por qué menor? Porque este quebrado es menor que 1. Y se nota claramente que el numerador es menor que el denominador. Por eso es que este quebrado es menor que 1. Si es menor que 1 al cuadrado se hace menor todavía. Entonces la gravedad a una cierta altura h es menor que la gravedad en la superficie terrestre. Ahora, por ejemplo, un cuerpo en la superficie de la Tierra pesa 80 newton, lo llevamos a una altura igual al radio y ya pesa mucho menos. Y como consecuencia de esto tengo una aplicación por acá. Dice, un cuerpo pesa en la superficie de la Tierra 1200 newton, aproximadamente 120 kilogramos. ¿Cuánto pesará? A una altura 2R, o sea, el doble del radio terrestre. En otras palabras, existe la superficie de la Tierra, parte de ella, a una altura igual a 2R. Aquí, ¿cuánto pesa ese cuerpo? Que aquí pesa 1200. La gravedad a una cierta altura, h, ¿a qué es igual? Al radio de la Tierra sobre r más h, que es, a una cierta altura h elevado al cuadrado, por la gravedad en la superficie de la Tierra. Si a ambos lados multiplicamos por la masa, así, m por acá y m por acá, ¿esto qué cosa es? El peso a una altura h, o sea, aquí. Y esa altura h es 2R. Por lo tanto, el peso a una altura 2R será igual. R, radio de la Tierra, y por dato del problema, esta h es 2R. Todo esto está elevado al cuadrado. Y por mg, ¿esto qué cosa viene a ser? El peso en la superficie de la Tierra, aquí. ¿Cuánto vale el peso? 1200 newton. Y simplificando, el radio R se va a simplificar 1, 1 y 2. Es 1/3 elevado al cuadrado. 1/3 elevado al cuadrado me da peso 1/20. Por lo tanto, el peso a una altura igual al doble del radio terrestre tendrá que ser igual que a 1/9 multiplicado por 1200 newton. Puedo sacar tercia, 3, tercia, 400. Entonces, el peso a una altura 2R, ¿cuánto es? 400 tercios newton. Este es el peso a una altura igual al doble del radio. Vamos a continuar analizando las leyes de Kepler.
la primera parte de esta ley, conocido como ley de las órbitas. Dice Kepler con respecto al movimiento de los planetas. Dice, todos los planetas giran alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, donde el Sol, dice, ocupa uno de los focos. Bueno, una elipse aproximadamente, vamos a hacer. Este es uno de los focos, aquí está el otro, pero supongamos que el Sol ocupe este lugar. Este es el Sol, y aquí tengo un planeta cualquiera, ¿no?, haciendo este recorrido. Y se dice elíptica porque esta es una elipse. Eso es lo que dice la primera ley de Kepler. También se le llama ley de las órbitas. Lo repito nuevamente, dice, los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, donde el Sol ocupa uno de los focos. A veces quizás pues, no conocemos, algunos alumnos no conocen lo que es una elipse. Por lo menos voy a indicarles cómo se podría tener gráficamente, por una práctica, una elipse. Cuando se quiere, por ejemplo, dibujar una circunferencia, ¿qué hacemos? Agarramos eso, un pedazo de pita, la tiza, colocamos, esto no se mueve y hacemos esto de acá. Y eso se llama una circunferencia. Bueno, la elipse se podría obtener de la siguiente manera, algo práctico, un par de clavos, ahí está, clavos, un clavito, un clavito. Buscamos una cuerda, un pedazo de pita que sea mayor que esta distancia, digamos así. ¿Ya? Esa es una pita cualquiera. Entonces agarramos un lápiz, ¿no?, y esto bien estiradito, ¿no?, bien estiradito, y como si fuese una circunferencia, bien templadito todo, y sale pues lo que se llama un elipse. Así, claro, esto ya estirado. Eso es aproximadamente la manera de obtener en forma práctica el gráfico de una elipse. Y estos puntos donde hemos ubicado los clavos, esos se llaman pues focos del elipse, ¿no? Toda elipse tiene dos focos. Entonces ya tienen ustedes idea de lo que es una elipse y cómo se construye. Muy bien. La segunda ley, o ley de las áreas. Nuevamente aquí está el Sol. Supongamos que en un instante dado se tiene un planeta, ¿no?, que se mueve en esta dirección. Y esto de acá es lo que se llama radio vector. Es la distancia que hay desde el Sol hasta el planeta. A esto se le llama radio vector. Y después de un cierto tiempo t, el planeta está por acá. Un mes, un año, 5 meses, qué sé yo. ¿Y esto qué sería? Otro radio vector, ¿no? Transcurre otro tiempo igual, digamos hasta acá, y tenemos algo parecido, ¿no? Y así ocurrirá todo alrededor. T es un nuevo radio. ¿Qué dice la ley de las áreas de Kepler? Dice que para un planeta cualquiera, un planeta cualquiera, las áreas barridas por los radiovectores en
tiempos iguales son también iguales. O sea, si esta área es A, ha transcurrido el mismo tiempo, esta área también será igual a A, ha transcurrido el mismo tiempo, esta área también tendrá el mismo valor. Y así sucesivamente. Esto es la ley de las áreas de Kepler, ¿no? Y la tercera ley es la ley de los periodos. ¿Qué me indica esta ley de los periodos? Que los periodos de dos planetas, 1 y 2, al cuadrado es igual a los radios medios R1 entre R2 elevado al cubo. R1 y R2 se refiere a los radios medios de cada planeta. T1, T2, periodo. ¿Qué cosa es periodo? El tiempo que demora en dar una vuelta completa alrededor del Sol, en este caso. El radio medio se refiere a lo siguiente. La órbita que describe un planeta cualquiera es una elipse, ¿no? Aquí está el Sol y esto de acá, ¿no? Y si este es el Sol, esta distancia es A, esta otra es B. Ahora, para analizar el movimiento de los cuerpos celestes, de los astros, de los planetas, es mucho más simple analizarlo si su movimiento fuese una circunferencia. Si se analiza una elipse se hace más complicado. Entonces, una aproximación con poquísimo error es la siguiente, que se supone, en vez de, claro, esto imaginariamente, en vez de que el planeta gire sobre una elipse, se hace que el mismo planeta gire sobre una circunferencia. Pero el radio de esa circunferencia, a eso se le llama radio medio. Y el radio medio es, que se puede demostrar matemáticamente, es igual a la semisuma de esas dos distancias que les indicaba. Haciendo ese cambio, ya el análisis del movimiento se hace bastante simple, ¿no? Veamos una aplicación de esto, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a hallar el T1, o sea, el periodo 1, si T sub 2 es igual, digamos, a 4 años, ¿no? 4 años. Y el gráfico es este. Este es un planeta 1 y este es un planeta 2. Entonces, el periodo de este planeta, ¿cuánto vale? El periodo este vale 4 años. Me piden hallar el periodo de este otro planeta. Voy a suponer que este es R y esto de acá es 2R. ¿Bien? ¿Cómo determino eso? Aplicando la ley de los periodos de Kepler, ¿no? Que dice la relación de los periodos, ¿no? Elevado al cuadrado es igual a la relación de sus radios medios elevado al cubo. Ahora voy a reemplazar. ¿A qué es igual el periodo 1? A esa es la incógnita, es 1 sobre, ¿a qué es igual el periodo 2? En 4 años. Igual, el radio 1, ¿cuánto vale? Es R, y el radio 2, 2R. Este es R, y este es 2R, ¿no? Esto está elevado al cuadrado, y esto está elevado al cubo. Muy bien. Esto de acá puedo simplificar, y al elevar al cubo tengo un octavo. Y para hallar T1 extraigo la raíz cuadrada a estos dos. Entonces, aquí me quedaría T1 sobre 4, y en el lado derecho 1 sobre 4 por 2, raíz cuadrada, 2 raíz de 2.
que racionalizando sería raíz de 2 sobre 4, ¿no? Arriba y abajo por la raíz de 2, es esto de acá, correcto, arriba y abajo de eso. Por lo tanto, 4 con 4 se van y queda que el periodo del planeta es igual a la raíz cuadrada de 2 años. O sea, aproximadamente 1 año y medio.